Estimados estudiantes, bienvenidos entonces a la segunda lección de esta semana, en la cual trabajaremos el concepto de diamante competitivo o diamante de Porter. Para ello utilizaremos pues un breve resumen que hay acá en el libro Elaboración del Plan Estratégico a través del cuadro de mando integral del profesor Martínez Pedros y el profesor Mila Gutiérrez. Aquí nos muestran entonces que el diamante de Porter es una de esas estrategias que han utilizado países y han utilizado industrias para poder identificar aspectos internos de las relaciones entre los competidores que permiten que una industria sea destacada o que sea viable en un contexto específico. Se aplica entonces para entes territoriales como departamentos, como ciudades. Precisamente de aquí es de donde proviene el análisis que dio origen al Medellín Ciudad Cluster. Entonces, a ellos fueron los que le pagaron en el año 1993 el municipio de Medellín por realizar este análisis de competitividad para definir cuáles son los sectores y las industrias exitosas en el Valle de Aburrá. Entonces se analizan las condiciones de los factores productivos específicos. Esto a qué tiene que hacer referencia al asunto tecnológico. ¿Cuáles son las condiciones de los factores de producción en las cuales es favorable desarrollar pues una industria? Que existan los factores tecnológicos y allí se incluye también la capacitación de las personas para poder desarrollar, que haya condiciones de producción adecuadas para poder desarrollar X o Y producto o X o Y servicio. Aquí es donde, por ejemplo, en Colombia tenemos una limitación grandísima, por ejemplo, en el bilingüismo para el turismo, que sería un filón de trabajo en el cual podemos desarrollar grandes ventajas, pero uno de los factores productivos para este tipo de servicios es el bilingüismo y estamos allí un poco, digámoslo así, suspendidos mientras resolvemos esa limitación de condiciones de factor productivo. Condiciones de la demanda nacional. En muchas ocasiones una industria es exitosa en la medida en que hay una demanda nacional capaz de absorber los excedentes de producción cuando no los consume un externo, ¿cierto? Esas características de ventaja nacional dan también la posibilidad de que se hagan más exquisitos los clientes, se hagan más exquisitas las demandas del entorno y estas demandas pueden hacer que la industria sea más competitiva, más entre ellos, entre los competidores, ser mucho más audaces para estar proponiéndole nuevas alternativas al consumo de sus demandantes. Una industria con éxito. Resulta que hay industrias concomitantes o industrias asociadas que permiten que otras se puedan desarrollar. En Medellín, por ejemplo, la industria de confecciones es una industria concomitante que permite que la moda se desarrolle. Aunque Medellín no es un gran consumidor de moda, Medellín no es tampoco un gran, eh, una gran pasarela, pero resulta que la industria de la confección ayuda a que Medellín tenga las condiciones de una industria exitosa que le podrían beneficiar al desarrollo de una industria de moda. La base de la ventaja también se puede explicar con las características de estrategia, estructura y rivalidad de las diferentes empresas o de los diferentes países. Hay ciertas formas como se estructuran las organizaciones y la relación entre ellas y la forma como definen su diferenciación, es decir, la estrategia organizacional, la forma como se diferencian unas de otras. Eso produce unos efectos de rivalidad distintos de un país a otro. La industria del software en Medellín gira en torno pues al desarrollo de aplicaciones a la medida, es un software más de tipo contable en comparación por ejemplo con la industria del software en California, donde ya
los esquemas de competencia son otros, donde las condiciones de rivalidad son otras y donde las condiciones tecnológicas son otras también, de factores de producción, tanto de demanda nacional, etcétera, etcétera. Entonces, estos son determinantes de ese diamante competitivo que permite identificar a nivel nacional, a nivel departamental o municipal cuáles son las condiciones que me permiten a mí identificar una industria competitiva o no. Igualmente, pues las organizaciones de un sector industrial específico pueden hacer este análisis también aplicado directamente pues a su sector. Por ejemplo, el sector manufacturero del cuero, el sector de maquila, el sector de metalmecánico, etcétera, etcétera, pueden hacer ese tipo de análisis. Cuando ustedes van a revisar el diamante como esquema, se van a encontrar varios modelos. Yo les recomiendo que entiendan lo siguiente: adicionalmente a los 4 factores mencionados allí, cuando se habla de diamantes se está hablando de la relación entre esos 4 factores, de las condiciones de los factores productivos, la calidad de esos factores productivos tecnológicos y de recurso humano, de talento humano, las condiciones de la demanda nacional, los sectores conexos o empresas o sectores exitosos que apoyan nuestro sector, la estrategia, la estructura y la rivalidad entre ese sector y las condiciones de factores del azar o factores casuales, eventuales, que suelen suceder. Entre ellos pues se cuentan las situaciones de catástrofe, que a veces pueden ser negativas desde una perspectiva, pero positivas desde otra, porque desarrollan en ciertos lugares sectores emergentes. Y el gobierno también como otro actor que define desde sus políticas condiciones que le permiten a estas industrias ser competitivas, ser más ventajosas en la medida en que crean condiciones de política pública o condiciones fiscales que beneficiarían a las empresas. Entonces, por ejemplo, este diagrama me parece que no es adecuado poner al gobierno en la mitad. Realmente no es el centro del diagrama competitivo, no es el centro del diamante de Porter. Las condiciones de un gobierno no definen en su totalidad la competitividad de un sector. Hay otros esquemas, bueno, este no es realmente, es el de las 5 fuerzas que vimos la semana anterior, pero muchas veces se produce esta confusión. A muchas personas caen en la confusión de que el diamante de Porter es el análisis de las 5 fuerzas del mercado, y no es así. El diamante es un análisis más general. El diamante es muy general frente al modelo de las 5 fuerzas de Porter. Aquí le llaman el azar a esas condiciones de los factores casuales o causales que afectarían por concomitancia pues un esquema de competitividad en un sector. Aquí está el gobierno y aparecen allí. Se le denomina diamante por sus 4 aristas, en donde confluye todo hacia la estrategia, estructura y rivalidad, definiendo condiciones de los factores, condiciones de la demanda e industrias relacionadas. Perfecto, entonces hasta aquí la lección de esta semana. Vamos a ver cómo les va con el trabajo que ubicaremos por esta semana.